Muy buenas tardes a todos. Agradezco al Señor la oportunidad que nos da nuevamente de estar reunidos a través de este medio para poder escudriñar la palabra de nuestro Dios. Y vamos a iniciar hoy un gran viaje a través de las Escrituras, analizando 12 libros del Antiguo Testamento que son conocidos como los profetas menores. Dicho lo anterior, cabe hacernos las siguientes preguntas. ¿Sabes por qué se llamaban profetas menores? ¿Los nombres de estas personas los conoces? ¿De dónde era Amós y cuál fue su mensaje principal? ¿Quién fue el profeta que Dios le pidió que se casara con una ramera? ¿Y por qué muchas de las profecías resultaron ser juicios de Dios? Todos estos cuestionamientos serán resueltos por las Sagradas Escrituras. Pero antes, vayamos a orar para pedir la dirección del Señor. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde. Pedimos tu guía y que seas tú nuestro maestro en esta aventura de estudio que vamos a emprender, Señor. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, llévanos de tu mano y que la honra sea para ti en Cristo Jesús. Amén. Pero ¿por qué reciben el nombre de profetas menores? Esto no significa que sean menos importantes que los demás. Por el contrario, aunque son cortos en cuanto a su contenido, son grandes en su enseñanza. En él encontramos mensajes muy importantes que prefiguran a Cristo. Para ello, en primer lugar, debemos entender qué es un profeta. Un profeta era una persona que Dios elegía, que Dios llamaba directamente para comunicar su palabra y transmitir sus mensajes a personas o al pueblo de Israel. La palabra profeta proviene del griego profetes, que significa uno que habla o defiende. De modo que los profetas eran mensajeros de Dios y desempeñaban un papel sumamente importante en la revelación divina. Aquella persona que Dios revestía de poder, de autoridad, para que comunicara su voluntad a los hombres y los instruyera, era un heraldo escogido por Dios. Un mensajero que comunicaba la palabra del Señor a otros. Para asimilar un poquito más esta figura, tenemos que entender que inicialmente Dios hablaba de manera directa a las personas. Por ejemplo, si leemos el libro del Génesis, nos daremos cuenta que Dios está hablando directamente con Adán y él le responde. Asimismo, si vamos más adelante a la escritura, nos damos cuenta que Dios habló con Noé y le explicó el plan que tenía para su vida. Y lo mismo hizo con Abraham. Sin embargo, la forma de comunicarse de Dios cambió. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 18 al 19, los cuales voy a leer a continuación, Dios en su mente, en su voluntad, cambió la forma y puso mediadores llamados profetas que hablaran su palabra. Dice la escritura en esta porción: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo entendió que Dios levantaría hombres como en el caso de Moisés, que hablarían como intermediarios de Dios para que ellos no perecieran. Y esto es importantísimo que nosotros entendamos. Los profetas eran hombres de Dios, hombres especiales que temían su nombre. Y sobre todo eran personas que hablaban inspiradas por el Espíritu Santo. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21 leemos lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tal motivo los 12 profetas menores hablaron lo que Dios quería que se dijera, y lo que está escrito en sus textos es palabra de Dios. Categóricamente podemos confiar que es la palabra del Señor. A esos profetas también se les conocía como videntes, varones de Dios o varón de espíritu. Pero ¿cómo se identificaba que una persona era realmente un verdadero profeta?
¿Cómo se identificaba a un verdadero profeta? En Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al versículo 22, de, de su lectura podemos nosotros sacar algunas conclusiones para saber quién realmente era un profeta de Dios. En primer lugar, tenía que ser llamado directamente por Dios para ser su heraldo. Segundo, tenía que hablar exactamente lo que Dios quería que se dijese. No podía añadir o quitar al mensaje que Dios había pronunciado. Y en tercer lugar, si se cumplía lo señalado por el profeta, era señal clara de que era palabra que Jehová había hablado. Sin embargo, si había personas que decían ser profetas de Dios, pero hablaban a nombres de dioses ajenos, estas personas irremisiblemente tenían que morir. Y así se dio en muchos casos. Ahora, ¿por qué es importante estudiar a los 12 profetas menores? Estudiamos mucho el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, tal vez la vida de Abraham, la vida de David, o el Nuevo Testamento, los Evangelios o las cartas del apóstol Pablo, pero pocas veces ponemos nuestra atención en estos 12 escritos. Tal vez usted sea de las personas que menosprecian o consideran que no es importante estudiar los libros proféticos porque se les hace tediosa su lectura o porque tal vez no se entiende lo que se está leyendo. Sin embargo, si usted es un verdadero creyente, un verdadero cristiano, el Espíritu de Dios te ayudará y te enseñará las verdades escritas en estos libros. No debe pasar por alto que los profetas menores son parte del canon de la Biblia, parte de los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Por eso cuando leemos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra de Dios, inmediatamente nos damos cuenta que estos 12 libros son y provienen del corazón de Dios. Ellos nos van a capacitar y nos van a enseñar cosas que el Señor quiere que entendamos aún en nuestro tiempo. Y si bien fueron escritas para la época de esos profetas, la época en que Israel estaba en crisis, también sirven para hoy en día poder aplicar principios y traer a nuestra vida grandes enseñanzas que el Señor quiere que aprendamos y que vivamos cotidianamente. Asimismo es importante, mis hermanos, poder leer lo que dice o tomar en cuenta lo que dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Los profetas menores conforman la quinta y última sección de los libros del Antiguo Testamento y en ellos nosotros encontramos pues toda una gran gama de enseñanza. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, no los vamos a encontrar de manera cronológica, sin embargo, sí están de una manera didáctica, insertos en la Biblia para que nosotros podamos comprender. Y debemos de tomar en cuenta que estos profetas son los siguientes: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Sofonías, Zacarías y Malaquías. En resumen, el contenido de estos 12 libros proporciona mensajes que contienen promesas, advertencias, bendiciones y sobre todo, en muchos casos, juicio de Dios para aquel que ha sido rebelde a la palabra. Además, también nos hablan del Mesías venidero, como ya dije anteriormente, y del nuevo pacto que él traería para con la iglesia. El grupo de los 12 libros comienza con el libro de Oseas, un profeta llamado a casarse con una mujer infiel para enseñar el amor de Dios para con su pueblo que también había sido infiel a través de la idolatría. El segundo libro es Joel, un profeta que vivió en los tiempos de un gran desastre natural
e imploraba a la gente que volvieran a Dios en ese tiempo de crisis. El tercer libro lo conforma Amós, un profeta que era un campesino pobre del sur de Israel y que fue llamado para ir a predicar al norte. El cuarto, Abdías, es un profeta menor que anuncia la condenación de la nación de Edom por su orgullo, por su maldad ante Dios y su falta de comprensión para su prójimo. El quinto de los profetas tal vez sea el más famoso, es el libro de Jonás, que tú muchas veces has leído. Y en él nos recuerda cómo Jonás en un inicio se opuso a predicar la palabra de Dios y trató de desviarse. Sin embargo, el Señor le enseñó que debía de corregir e ir y proclamar su nombre. Él fue tragado por un gran pez, sin embargo, predicó en la ciudad de Nínive para arrepentimiento y vemos que en su tiempo hubo respuesta del mensaje de Dios. Posteriormente aparece el sexto profeta, el sexto libro, que se llama Miqueas, un profeta que proclamó un mensaje de juicio únicamente a los reyes de Judá ante la inminente destrucción de Israel con las tribus del norte, ello a mano de los asirios. El séptimo profeta es Nahum. Este profeta vivió más de un siglo después de Jonás. De hecho, se dice que es la secuela del libro de Jonás. Y él predicó a una nación pagana, a una nación que fue usada para castigar a Israel, como lo fue Babilonia. Y el libro nos enseña a confiar en Dios pese al juicio del Señor y confiar en su sabiduría. Posteriormente viene el libro de Sofonías, que es el noveno de este grupo. Era miembro de la familia real de la nación de Judá y rogaba a su pueblo que se humillara delante de Dios para que no fuera parte del juicio del Señor a manos de Babilonia. El décimo libro es Ageo, un hombre de Dios que profetizaba en los tiempos en los que los judíos reconstruían el templo del Señor. Sirvió para estimular los esfuerzos del pueblo y para reconstruir la casa del Señor. El profeta número 11, Zacarías, tenía la tarea de animar, igual que el anterior, de animar a la gente a terminar la reconstrucción del templo. El último profeta del Antiguo Testamento que nosotros tenemos ahí en las Escrituras es Malaquías, el cual vivió después de los tiempos de Ageo y Zacarías y estableció su profecía en forma de una disputa, empleando el método de preguntas y respuestas. Malaquías pronunció el juicio de Dios al pueblo y a los sacerdotes por su pecado. Con esta con este último escrito, esta última obra, concluye el canon del Antiguo Testamento. En conclusión, podemos decir que aunque cada uno de estos libros tiene un mensaje específico para su tiempo, hoy nosotros lo podemos abrazar y sacar enseñanzas para nosotros, porque en ellos encontraremos advertencia en los casos de desobediencia y un llamado constante del Señor al arrepentimiento. Tal pareciera que Dios nos está escribiendo en este momento y nos está hablando para este tiempo, para esta época. Por eso tú y yo no tenemos que echar en saco roto esto y tenemos que considerarlo y leerlos y aprender de ellos, porque también, como ya lo dije, es escritura del Señor. Muchos de estos profetas menores fueron contemporáneos y nos relatan esta parte tan oscura de la historia de Israel. Podemos ver en estos libros que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y llevarnos de vuelta a sus brazos. Pero también podemos aprender que separados de Él tenemos una tendencia espantosa a vivir vidas desastrosas, porque separados de Dios nada podemos hacer. Los profetas menores nos muestran mucho más acerca de cómo encontrar la paz en tiempos violentos, en tiempos de maldad. Por ejemplo, Habacuc se preguntaba, ¿cómo puede suceder esto? ¿O cómo puede empeorar las cosas? ¿Por qué el mal queda muchas veces impune? Respuestas que Dios mismo nos dará en su escritura. ¿Por qué? Porque diariamente vemos las amenazas, vemos guerras, vemos hambrunas, violencia, inseguridad, desastres naturales y colapsos financieros. Pero debemos recordar que el que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Que nosotros, usted y yo, estamos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Por tanto, cuando venimos a Él, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él nos asegura y Él tiene el control de todo. Él es el soberano y Él cumplirá sus promesas de paz eterna y protección para los que le aman. Por eso te invito a que no te pierdas de esta serie de estudios que viernes a viernes estaremos analizando los 12 profetas menores, porque la palabra de Dios, ¿sabes? Tiene mucho que enseñarnos, porque Él dijo: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, estamos seguros en la palabra de Dios. Yo te invito a que sigas constante en esta serie de estudios. Cerca, más cerca, Cristo de ti, fiel Salvador y mi eterno solaz. Guárdame junto a tu corazón, siempre me abrigue ese puerto de paz, siempre me abrigue ese puerto de paz. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque, Señor, tú tuviste a bien revelarnos esta hermosa escritura y específicamente en estos 12 libros, 12 textos, aunque son breves, Señor, están llenos de tu palabra, de tu amor, de tu voluntad para con nosotros. Ayúdanos a extraer de ellos las verdades espirituales para nuestra vida y a ser obedientes y caminar contigo, Señor. Te agradecemos este tiempo de meditación en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.